El Hospital Garrahan. ¿Cuál? Este hospital de Buenos Aires, que es tan importante. Garrahan. El Garrahan, uno de los hospitales de renombre de la provincia de Buenos Aires, digamos. Y, y que atenta contra todo lo que nosotros estamos buscando como sociedad para nosotros. Atenta contra la salud ¿Qué? pública, atenta contra que una persona que no se puede pagar los estudios médicos se, se pueda atender. Y son hospitales que dijeron que tenían subocupación, o sea que la gente no iba, Ujú. digamos, y que salió y, o sea, 30.000 personas atendieron en lo que va del año en ese hospital. Sí. O sea, no es que no va nadie al hospital. Porque para que no vaya nadie van 100 personas en un año, no 30.000. Entonces es un argumento. Ah, por eso es raro, porque no iba nadie. Por eso, supuestamente, pero, o sea, no, 30.000 personas fueron Sí, en lo que va del año. sí. Pensemos, o sea, no es que no va nadie, va un montón de gente al hospital. Es un chamullo para tratar de escudarse en, en este versito del ajuste que nos han vendido. ¿Cuántas personas entran en el estadio de Guaraní? Y deben entrar 17.000, 20.000. El doble. El doble El doble de lo que. Sí, porque aparte, pensemos, ¿cuántos días van del año? 200 irán. Quedan Sí. 100, 200, 250 días. Sí. Dividamos 30.000 por 200. Ahí te hago el cálculo porque yo no. ¿Cuánto es? 30.000 por 200. Más o menos. ¿Qué serán? 200, a ver. O sea, 6 millones. 6 millones. 30.000 dividido 200. Dividido. Claro, porque no sé. Bueno. No creo que se atiendan 6 millones de personas en el año. 150. 150 personas por día son. O sea, muchachos, ¿cómo que no va gente? O sea, un promedio de 150 personas por día es muchísimo. ¿Cuánta? O sea, es un chamullo, es un gran chamullo para despistarnos, para que no le prestemos atención. Luego, Capitanich hablaba y decía que... ¿Quién? Capitanich. Hablaba y decía que si le aumentaban a los jubilados, si le aumentaban el presupuesto universitario, había que aumentarle también a los médicos. Y si le aumentaban a los médicos, también a los jubilados. Uy, ¿y cuál sería el problema, digamos? Hay que aumentarle a todos. Porque el sueldo que están teniendo es una miseria. El sueldo de los profesores universitarios es una miseria. El sueldo de las maestras y los maestros es una miseria. El sueldo de los jubilados es una miseria. El sueldo de los médicos es una miseria. El otro día salió un video de una persona, de un médico, un jefe de guardia, en uno de los hospitales de la provincia de Buenos Aires también, de la ciudad de Buenos Aires, discúlpenme, que hablaba y decía que no hay médicos, porque se están yendo los médicos a clínicas privadas, Ujú. porque no ganan un peso. Entonces, ¿por qué me quedaría en un hospital público si no me pagan un peso? Están destruyendo la estructura de lo público. Ujú. Están destruyendo porque como no pueden dinamitar todos los hospitales públicos, porque no lo pueden hacer, Sí. lo desfinancian, le pagan sueldos de miércoles a los doctores y se van del hospital público. Y Y para irse a uno privado, por me imagino eso. yo. Y el hospital público se va a ir quedando sin personal y no le van a poder pagar la administración del hospital a los doctores, van a cerrar los hospitales y la gente que no tiene para pagarse una internación en un hospital público se va a morir. La gente que no tiene para pagarse una internación se va a morir. No Sí. hay de otra. Y salieron los números de la pobreza hace un par de días, 52%, y cierra los hospitales públicos, ese 52%, ¿qué? Que se muera, digamos. Es eso. O sea, y los sindicatos y las obras sociales cada vez están más débiles y más alejadas de los trabajadores. Entonces, se van a morir, muchachos, ¿eh? ¿El italiano? Perdón, que te interrumpa. ¿El hospital italiano que es privado? O... Creo que es privado el italiano, no me acuerdo. Manu está totalmente en otra. Estoy controlando los volúmenes. Ah, bien.
Creo que es privado el italiano, pero Sí, no me acuerdo. Pregunto porque tengo una conocida ahí, una familiar Por que eso. está de pasante. Pero están tratando de destruir las estructuras públicas, Ujú. como también están tratando de destruir las estructuras de las universidades, desfinanciándolas totalmente. Entonces, si la educación pública es una miércoles, y si vas ahí y no hay luz, y los baños están sucios porque no le pueden pagar un portero, y hay 2 profesores porque los otros se fueron, y no va a ir nadie más a la educación pública. Y los chicos pobres, ese 62% de los chicos pobres, cuando crezcan no van a estudiar porque la educación pública no va a existir. Y Ujú. los que tengan mucha plata van a ser los únicos que puedan estudiar, como pasaba antes de Perón. Porque la educación pública, las universidades públicas es una conquista de Juan Domingo Perón. Mm. Seamos realistas. Todos los que se dicen ser liberales y son recibidos de escuelas públicas son usufructuantes de los derechos que se les otorgó Ujú. el general Juan Domingo Perón, porque es una realidad, es una conquista de Juan Domingo Perón. Él lo decía, que él llenó las universidades de hijos de obreros, y está perfecto. Y así después se pudo hacer el modelo de o se pudo empezar a hacer el modelo con los mandatos de los Kirchner, esos 12 años de felicidad, que el modelo científico, modelo productivo, con esos hijos de los obreros que pudieron educarse, que pudieron estudiar en la escuela pública, usufructuar esos recursos del Estado, y que después le devolvieron la cosa para el Estado, porque por algo teníamos los satélites en el espacio, ARSAT, por algo el CONICET era de las, y sigue siendo, pero bueno, ya está muy venida menos por el desfinanciamiento, pero estaba mucho más arriba en la escala de los organismos científicos más importantes del mundo. Ujú. Es un chamullo eso de que el CONICET no funciona, porque está muy por encima de otros organismos del planeta Tierra. Ujú. Y que se invertía en eso, se invertía en educación, en la salud. Los médicos eran de primer nivel, los médicos excepcionales no se iban a ejercer a Europa o a otros países, se quedaban acá porque realmente la realidad era otra, y podías tener un buen pasar y podías vivir bien en la Argentina. Pero esto vienen hace años con un proceso y un proyecto de entre comillas, de regularización, que en realidad es un proceso de desestabilización de estas grandes conquistas que se le dieron al pueblo argentino, y que van a representar que vamos a perder como en la guerra. Porque yo estoy muy asustado, porque yo no puedo estudiar en una universidad privada, mis viejos no me pueden bancar una universidad privada, Ujú. porque yo me tengo que ir a vivir solo, y o sea, no puedo. Sí. Yo creo que tus viejos tampoco te podrían bancar una escuela privada, Dudo una universidad muchísimo. privada. Entonces, defendamos lo que tenemos, defendamos la la educación pública, defendamos la salud pública, porque, viste, sin la salud pública, lastimosamente los pobres y la gente de menos recursos no se puede atender, Ujú. porque no tienen plata, no se puede Sí. atender Ujú. en hospitales con buenos médicos, con buenos recursos, en los cuales les puedan dar una cama de terapia intensiva totalmente gratis. Eso Sí. es una conquista del peronismo, muchachos. O sea, pongamos las palabras que se necesitan. Que yo hoy, y más hace unos años, pueda ir a un hospital público y no poner un peso porque me internen, es una conquista del peronismo. Que yo hoy pueda estudiar en la universidad pública sin poner un peso más que por algún libro, es una conquista del peronismo. Ujú. Entonces, empecemos a ver realmente cuáles son fácticamente las conquistas que hemos logrado. Y no solo en materia de salud y de educación pública. El voto femenino es una conquista del peronismo. Empecemos a hablar con las realidades y dejar de las mitologías y de las teorías conspirativas. Veamos las estadísticas, veamos las realidades. ¿Bajo qué mandato se hicieron las escuelas en el interior del país? ¿Bajo qué mandato se desarrollaron estos proyectos científicos tecnológicos, como lo es ARSAT, como lo son un montón de proyectos en el CONICET? ¿Bajo quién gobernaba en ese tiempo?
¿Quién gobernaba cuando había 25% de pobres en las finales del mandato que terminó en el 2015? ¿Quién? Y bueno, empecemos a ver realmente la realidad y empecemos a recordar cuándo vivimos mejor, porque esa es la pregunta. ¿Cuándo tuvimos mejor calidad de vida? ¿Cuándo había menos pobres? ¿Cuándo la economía argentina era la mejor de Latinoamérica? ¿Cuándo teníamos el salario más alto en dólares de Latinoamérica? ¿Cuándo? Empecemos a ver cuándo, empecemos a ver quiénes estaban en ese cuándo, empecemos a ver qué se hizo y empecemos a replantear todas las boludeces que se dicen, no solo en redes, sino también en la vida cotidiana, porque yo soy una persona muy discutidora, siempre he debatido. El otro día, bueno, pasó un suceso en Pasantías, que me puse ahí a 40 debatir. minutos. Pero fijémonos, muchachos, ¿qué pesa más? Que las estadísticas mundiales te digan que el salario en dólares era el más alto de Latinoamérica, o que hay una teoría conspirativa de que no sé qué, que se robaron todo pero en realidad no tenés ni un fundamento. O sea, hablemos con la realidad, seamos objetivos. Porque yo la verdad que tengo un pensamiento muy crítico y trato de no centrarme en fanatismo. Pero Sí. bueno, es difícil cuando no hay ningún indicio que te diga que es lo que es. Evidentemente hay algo que no está funcionando en esa línea Sí, argumentativa. sí, sí. Si éramos la potencia más grande de Latinoamérica, teníamos desarrollo científico y tecnológico, en salud, en educación, se construía, había obra pública. Los salarios en dólares, repito por tercera vez porque es una cifra importantísima, los salarios mínimos en dólares eran los más altos de Latinoamérica a finales del mandato que terminó en el 2015. Entonces, si se daban todas esas circunstancias con el 25% de pobres, ¿realmente se pudieron robar todo? Es una pregunta. O sea, si consiguieron todo eso y vivíamos muy bien y íbamos camino a ser una potencia mundial, ¿cómo se robaron todo? Y estos que vienen ahora no se roban nada, pero tenemos 52% de pobres, 62% de chicos pobres. La educación pública la desfinancian la salud pública, desfinancian los científicos, toman deuda como lo hizo Mauricio Macri, y eso no se robaron nada. Nos endeudaron a 100 años, pero no se robaron ni un peso. O sea, muchachos, hay bastantes incongruencias. Yo creo que, estamos muy influenciados por los medios de comunicación, lastimosamente, pero hay que tener un poco de pensamiento crítico y ponerte a pensar, loco, no dan los números. Si una persona se robó un PBI, como han dicho tantas boludeces, si Cristina se robó un PBI, ¿cómo teníamos los salarios más altos en dólares de Latinoamérica? ¿Cómo se daban todas estas circunstancias que te mencioné? No da, salvo que, no sé, o sea, la Cristina se puso a imprimir dólares ilegalmente, no sé, ¿viste? Alguna de esas teorías conspirativas. Pero si no cierra el argumento. No cierra. Son toda una campaña de la derecha para matar a los grandes líderes que también les han hecho al pueblo y que atentan lastimosamente contra los intereses de las grandes oligarquías, que es una oligarquía diferente. Es una oligarquía diferente a lo de los otros países, porque ellos quieren hacer la guita acá y fugarla a Miami, fugarla a Panamá. Sí. Nosotros perdimos esa batalla en construir una oligarquía como la tiene Brasil. Brasil, los grandes empresarios brasileros, que tanto le han pegado a Lula con el comunista, pero en un año y medio rearmó la economía brasilera y la subió al 8%, al lugar octavo del mundo, cuando Bolsonaro la había bajado hasta el 11%. Los empresarios brasileros quieren que la plata quede en Brasil. Si ellos ganan plata y en vez de fugársela, ellos invierten en tener mejores fábricas. Y hacen algo más grande, algo macro, y tienen unos tinglados impresionantes. Y por algo todas las empresas van ahí. Es un chamullo eso del libre mercado y que van a venir todas las empresas. Si no terminaran el gasoducto y Petronas, que estaba el consenso, se fue. Porque tenían el consenso para el gas licuado y le cambiaron el proyecto acá a Javiercito y no se hizo.
vienen al final las empresas, porque yo lo único que veo son noticias de empresas yéndose, ¿eh? Entonces es una gran mentira esto del libre mercado, es una gran mentira que han armado de la mano de romper y de matar a los líderes del pueblo, de cambiarle el pensamiento al pueblo, de quiénes son sus líderes, porque han logrado mediante los medios de comunicación que los héroes se conviertan en villanos. Es impresionante, yo la verdad que no lo entiendo. O sea, para explicarle la política argentina a un extraterrestre, o sea, el tipo se cansa y se va, porque no sigue una lógica. Las elecciones en la Argentina no siguen una lógica, porque éramos un país totalmente desarrollado en el 2015, con ciencia, tecnología y todas las otras cosas que nombré, y gana el macrismo. ¿Cuál es la lógica? No tiene sentido, digamos, vos te pones a pensar y no hay no hay argumentos para pensar que eso podía suceder. El único argumento es que los medios de comunicación han bombardeado a la sociedad y han logrado corromper su pensamiento y hacer que se olviden de cómo vivían, llenándolos de odio. Sí. Por eso se pierde la última elección de contra Javier Milei, porque la gente está llena de odio infundado. Está lleno de odio porque alguien les dijo que se robaron todo, pero se olvidaron que se pudieron hacer la casa, que cambiaban el auto, que les daban la casa del Procrear, que los chicos tenían la computadora para ir a estudiar, todas cosas que se descontinuaron en el mandato de Macri y que ahora menos, digamos. Sí. O sea, se han olvidado de eso. Pero es impresionante, es ilógico, totalmente ilógico, no sigue una línea de lógica. Y a mí me enferma eso, que no tengan lógica. Un poquito, tampoco te pido que seas un grande teorizador de la economía, pero si cambiabas el auto cada 2 años con Cristina y después con Macri no lo pudiste hacer y después no lo pudiste volver a hacer, ¿con quién vivías mejor? Es lógica. Si ves las estadísticas de la pobreza, se fue Cristina y subió 10 puntos, y después con Alberto subió 6, y ahora subió 10 puntos más, y con Cristina y con los Kirchner había bajado hasta el 25%. ¿Cuándo vivió mejor la gente? O sea, es lógica, no tenés que ser un iluminado para poder darte cuenta de estos cambios sociopolíticos. Sí. Pero lastimosamente se ha perdido esa batalla cultural, se ha perdido esa batalla mediática, que poco a poco hay que ir reconstruyéndola, pero va a ser muy difícil. Por eso nosotros tenemos un rol fundamental de empezar a hacer las nuevas generaciones con memoria, empezar a mostrar de verdad a las nuevas generaciones cuándo se invertía en educación para que ellos puedan estudiar, cuándo se invertía en salud pública para que ellos se puedan atender en un hospital público. Hablemos de estas cosas. Entonces es importantísimo empezar a formar a los jóvenes y empezar a enseñarles quién hizo las cosas de las que ellos disfrutan actualmente, digamos. Sí. Pasa mucho también no solo con el tema del peronismo, sino también en la búsqueda de los derechos. Fuimos a dar en mi escuela una charla por la noche de los lápices, en recuerdo de esta noche, y había muchos chicos que no conocían que era la noche de los lápices y que tenían el boleto estudiantil gratuito. Entonces, han bombardeado para que nos olvidemos de quién hizo las cosas que hoy disfrutamos. Porque yo lo sé, porque afortunadamente nací en una familia que siempre se habló de política y siempre fue consciente de estas cosas. Pero los chicos que sus padres solo miran medios de comunicación hegemónicos como lo son La Nación Más, como lo son TN, como lo son Crónica, como lo son otros medios, sí, y no les enseñan eso. Les enseñan meras teorías conspirativas que no se condicen con la realidad del país que vivíamos en ese tiempo. Porque si vos me decís, no, porque había el 55% de pobres y los salarios en dólares eran bajísimos, y ahí te puedo llegar a entender que capaz que se robaron un montón de plata. Porque bueno, si la gente vivía mal, capaz que evidentemente. Pero, o sea, éramos el país con el mejor sueldo en dólares de Latinoamérica. No tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Y hay que empezar a ponerle el sentido a las cosas, empezar a decir las cosas como son, decir las cosas como pasaron, decir las cosas, quién las hicieron a las cosas, quiénes son estos líderes y estos héroes que realmente velaron por el pueblo argentino, y quienes simplemente
con la falsa mentira de que ellos venían a acabar con todo lo malo de la Argentina, velaron por los intereses del 1% más millonario, que poco le interesa en invertir en el país y simplemente se basan en sacarle los recursos naturales al país y fugárselos y que ellos puedan vivir perfecto, pero haya 60% de los chicos pobres. Entonces, creo que tenemos esa responsabilidad y por eso incito a todos los que me están escuchando en este momento a hablar de política. Es importantísimo que hablemos de política, es importantísimo que estudiemos, que veamos cuándo gobernaba quién, cuando pasaban cosas buenas, Sí. ¿viste? Miremos las estadísticas de la pobreza y cuando la pobreza estaba en 25, la línea bien abajo en el plano cartesiano, ¿viste? Los Sí, puntitos sí. bien abajo. ¿Quién gobernaba ese año? Sí, Bueno. si no te estoy viendo es porque estoy viendo cuál era por curiosidad, cuál era el promedio en dólares de Por supuesto. 2007 a 2015. Por supuesto. Miremos en el planito cartesiano quién gobernaba en el 2014 cuando la pobreza era del 25%. ¿Quién gobernaba? Cristina, ¿quién? Bueno, entonces si en la pobreza era 25% y ahora es 52%, ¿por qué cuando era 25% se robaron todo y ahora que es 52% no se roban un peso y son unos buenos y vienen a arreglar la Argentina? No tiene sentido estos discursos y por eso hay que empezar a cambiarle este pensamiento infundado a la gente. Que va a ser difícil, es una pelea difícil, pero que hay que darla, porque si no estamos condenados a esto, estamos condenados que cuando la gente tiene un retazo de recuerdo, volvamos al peronismo, el peronismo trate de hacer lo que más o menos se pueda, porque recordemos que esto no se va a arreglar, el próximo presidente de la Argentina en el 2027 no va a arreglar los problemas así de la noche a la mañana y vamos a hacer potencia de nuevo, Nadie, ni un macrista, ni un peronista, ni un liberal, nadie va a poder hacer los desastres que está haciendo este presidente, porque nos está hundiendo y está convirtiéndonos en una nación bananera. Vamos a hacer un paraíso fiscal, un simple paraíso fiscal, Panamá, algún país centroamericano, que está condenado a que vengan capitales externos a limpiar y a lavar plata y que la población se muera de hambre. Y yo creo que la Argentina va para más. Pero bueno, no podemos planear un proceso político sin que la gente tenga memoria y sin que, o sea, tuvimos 12 años de kirchnerismo y de peronismo justamente que bueno, fijaron esa línea de desarrollo, pero después ganó Macri y nos rompió todo en 4 años, digamos, y nos aniquiló. Entonces, si vamos a tener 12 años de progreso y de más o menos estabilizar, pero después le vamos a dar el poder a un macrista que nos va a arruinar, y bueno, entonces al pedo, entonces vámonos todos de Argentina y dejemos que hagan lo que quieran. Pero no, yo amo mi país y yo quiero lo mejor para mi país. Entonces es fundamental dar esa batalla política, dar esa batalla de pensamiento y demostrarle a la gente que es cómo vivían cuando vivían con qué gobierno. Sí. Jere, ¿vos querías agregar algo? Sí. 1 de enero de 2015, el promedio de sueldo mínimo. Sueldo mínimo, no. Salario mínimo, no dije nada. Salario mínimo. 4.716 pesos. Traducido a criollo en dólares sería 546 dólares. 546 dólares, Y ahora que es de 200 1 dólares. 1 de agosto 2015 subió a 5.000